Café y Palabra. Un podcast con Ariel Muñoz, mi papá, Y Laura, mi hija. Bienvenidos. bienvenidos a nuestra serie Cómo tener una familia saludable. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el respeto por las propiedades personales, sin antes recordar lo que hablamos en el podcast pasado. Sí, así es, Lau. Un saludo muy cordial para ti y para todos nuestros oyentes del podcast Café y Palabra. En el episodio anterior hablamos acerca del respeto de la personalidad individualmente como un aspecto importante para tener una familia saludable. Y hablamos, por ejemplo, que toda personalidad es buena, pero que todo extremo es malo. Algo también importante es que las virtudes llevadas al extremo se convierten en defecto. Y también hablamos acerca del respeto por las opiniones. Y algo que fue muy importante es que a veces el mejor acuerdo es reconocer que estamos en desacuerdo. Los desacuerdos no quiere decir que tengamos que ser enemigos, dañarnos, destruirnos, sino que podemos convivir a pesar de nuestros desacuerdos. Ese fue nuestro primer punto, respeto por las opiniones. Y en este episodio vamos a hablar sobre el respeto por las propiedades personales y me gustaría que tú pudieras ampliar un poco más esta idea tan valiosa. Sí, Lau, el respeto por las propiedades personales es algo que también debemos trabajar, modelar al interior de nuestra familia, dentro de nuestra casa, porque los límites que hay en las relaciones interpersonales son aspectos que nos ayudan a tener relaciones saludables. Esas relaciones, por ejemplo, aún dentro de esposos, con los hijos, con la familia, y entre más se vaya extendiendo las relaciones, más límites vamos a tener que tener claros. Por ejemplo, al interior de una casa, en este aspecto del respeto por las propiedades personales, nosotros debemos de tener claridad que aunque seamos esposos, aunque nosotros tengamos unos hijos, aunque se tengan unos hermanos, aunque seamos hermanos conviviendo dentro del mismo techo, pues vamos a tener propiedades, vamos a tener pertenencias, que vamos a necesitar respetarlas, que vamos a necesitar tener esos límites claros, porque si eso no se maneja, si eso no se clarifica desde el hogar, eso va a generar serios problemas al interior del hogar y dentro de las relaciones. Yo he escuchado varias personas, sobre todo hermanas, sobre todo mujeres, que hay problemas porque se cogen la ropa, las medias, los accesorios de su hermana sin pedir permiso y en eso no se ve ese respeto también. Sí, claro, y pueden ser hermanas, amarse, pero Sí. llega el momento en que la persona dice, oye, pero tú ¿por qué tomaste eso y no me lo pediste prestado? O yo lo necesitaba, yo lo iba a usar y mira que cuando me doy cuenta, ahora resulta que tú lo tienes. Entonces, ese es un aspecto clave. Nosotros, por ejemplo, como padres, y este es un aspecto importante porque eso genera muchos problemas dentro de las familias. El padre o la madre que le regala algo a su hijo y él cree que como el papá o la mamá fue quien lo compraron, entonces tienen el derecho de tomarlo, de usarlo cuando ellos quieran, porque al fin de cuentas pues es mi hijo y yo se lo regalé. No, desde el momento en el que uno le entrega algo al hijo, a menos que sea prestado, pero si es regalado, si es obsequiado, pues el propietario ya no es el papá, el propietario ya no es la mamá, el propietario es el hijo o la hija a quien se le regaló. Si eso no se clarifica y no se trabaja, pues va a generar problemas en aspectos como, hablábamos con Laura antes de grabar este podcast, de algunos ejemplos, el papá que le regala el computador a su hijo o a su hija, pero al otro día el papá resulta que le dice a la esposa, oye amor, yo me voy a llevar el computador porque lo necesito mañana en la oficina. Y se lo llevó. Pero resulta que el hijo, justo la noche anterior, estuvo haciendo un trabajo de la universidad, no lo concluyó porque pues le cogió la noche. Y entonces cuando se levanta el hijo para irse a la universidad,
mami, no encuentro mi computador. No, es que tu papá se lo llevó. Pero ¿cómo así que mi papá se lo llevó? Sí, ahí tengo el trabajo y necesito presentar ese trabajo y en la universidad. Entonces, aspectos como esos son importantísimos porque el papá sencillamente no ha delimitado, no ha definido unos parámetros de conducta en donde ese computador ya no le pertenece, ese computador no es de la casa, ese computador tiene un dueño y por eso es tan importante respetar las propiedades personales. Y yo te he escuchado también hablar que en esta casa no se juega con los adornos ni se adorna con los juguetes. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso? Sí, Laura, eso tiene que ver mucho desde la educación de los niños. Creo que nosotros todos hemos sido testigos, por ejemplo, de padres que van a hacer una visita a donde un familiar, a donde un amigo, y llevan a sus niños, a sus hijos pequeños, y ese niño comienza a dañar todo en esa casa. Y lo peor es que muchas veces uno ve que el padre le festeja o sencillamente no le dice nada. O si le dice, se lo dice de una manera, a ver, tranquilo, quieto. No, no cojas eso, no tomes eso. Cuidado, lo vas a dañar. Ay, mira, lo dañaste. No. Al niño, desde pequeñito, hay que enseñarle que en la casa no se adorna con los juguetes, pero tampoco se juega con los adornos. Nosotros hemos visto, por ejemplo, padres que le regalan algo al niño, pero lo vuelven un adorno. Uh-huh. No, los juguetes son para jugar, los adornos son para adornar. Si uno como padre toma los juguetes y los vuelve adorno, los niños van a volver los adornos juguetes. Entonces, cada cosa debe ocupar su espacio y su función adecuada para que así mismo sea tratada y puedan ser también protegidas las relaciones en estos aspectos. A veces niños que van a una casa y dicen, uy, va a volver ese terremoto, Sí. va a volver ese terremotico, por favor que por aquí no lo traigan. O por eso a veces hay visitas que dicen, claro, bienvenidos, sin niños, gracias. ¿Por qué? Porque a ese niño no se le ha enseñado desde pequeñito al respeto por las propiedades personales. Así es, ese cuidado. Y desde el podcast pasado estuvimos hablando el respeto por las opiniones en primer lugar, en segundo lugar el respeto por las propiedades personales y en tercer lugar respeto por la privacidad. Sí, este es un aspecto también muy importante para tener relaciones saludables. Estamos trabajando de cómo tener una familia saludable y algo que es importante que hablábamos desde nuestro primer podcast, Lau, es que una familia saludable no se logra de la noche a la mañana, pero tampoco una familia saludable se logra solo con buenos deseos, pero tampoco una familia saludable se logra con chasquear los dedos. Yo chasqueo los dedos y digo, ay, ya tengo una familia saludable. No, se requiere la participación, se requiere el compromiso y tener pautas como estas que estamos nosotros aquí compartiendo con ustedes para que podamos de pronto conocerlas si no las conocemos, identificarlas o recordarlas si ya las sabemos, pero también evaluarlas si las estamos practicando, si las estamos viviendo. Y en esto del respeto por la privacidad, y si lo hablamos un poco al interior de la familia, es tan importante proteger la privacidad de la familia, proteger la privacidad del hogar, y esto nace desde los diferentes roles que se desarrollan en un hogar, en una familia. Por ejemplo, si ustedes papá y mamá son esposos también, ustedes como pareja tienen una privacidad y ustedes deben proteger la privacidad como esposos. A veces nosotros hemos conocido casos, por ejemplo, en donde el papá y la mamá o los esposos tienen una situación difícil, un conflicto, y comienzan a abrirla no solo con sus hijos, sino también con otros familiares. Y en mi caso como consejero de familia, yo he tenido que escuchar casos en este aspecto. La mamá, por ejemplo, tiene un conflicto con su esposo, con su esposo, y dice, no, es que mi mejor amiga es mi hija. ¿Y a quién yo más le puedo contar mis dificultades que a mi hija? Eso es un error común y craso, porque la hija, querida mamá que me está escuchando, no es neutral en relación
con ese conflicto matrimonial, porque no es que la hija tiene sentimientos asociados a usted como madre, pero también la hija tiene sentimientos asociados a él como padre. Entonces, un hijo no va a ser neutral. Dos, un hijo tiene la capacidad y la madurez para poder enfrentar, para poder discernir y poder entender esos conflictos matrimoniales. No lo va a tener. Entonces, por eso hay una privacidad matrimonial, pero también hay una privacidad familiar. Y en esto también es un aspecto importante lo que tiene que ver cuando los hijos, por ejemplo, abren su corazón con usted como papá o con usted como mamá. Y tristemente hay que decirlo sin el ánimo de rotular con lo que voy a decir, pero muchas madres, a veces padres también, pero muchas veces las madres, rompen la privacidad y rompen la confianza con sus hijos. Ujú. Porque, por ejemplo, el hijo o la hija le dice a su mamá, mira mami, yo te quiero contar algo que me está pasando, algo con lo que estoy batallando, pero me gustaría que lo mantuviéramos en reserva entre tú y yo. Ujú. Y la mamá le dice, claro que sí, hija o hijo, cuéntame. Sí, cosas como que, no sé, la niña se desarrolla y la mamá quiere contarle a todas las amigas que la niña ya se está desarrollando y para la niña simplemente eso es algo que quiere que sea privado. Privado. ¿Qué le dice esa hija a su mamá? Mira mamá, si se lo dice, o a veces no lo dice, pero lo decide, yo nunca más te vuelvo a contar nada. Sí. Yo nunca más vuelvo a confiar en ti. Yo lo digo porque desde mi experiencia como consejero familiar he tenido que atender y escuchar tantos casos como estos, donde mira, yo le dije a mi mamá, yo le dije a mi papá, y que por favor no lo contaran, pero toda la familia llegué a donde mi tía me dijo, oye, ¿es verdad que tal cosa? Sí. Pero ¿cómo así que si es verdad tal cosa, si eso solo lo sabe mi mamá o solo lo sabe mi papá? Eso rompe la confianza, eso Ujú. es un irrespeto a la privacidad y entonces eso daña, eso atenta contra las sanas relaciones familiares. Y otra cosa también que a mí me parece muy, muy, muy interesante con el respeto por la privacidad es dentro del mismo núcleo familiar. Nosotros hace años hemos optado por golpear la puerta en nuestra familia. Entonces me parece también algo muy importante eso. Mira ese aspecto tan sencillo, Laura, pero básico Sí. y muy importante lo que tú dices, no lo había pensado, el hecho de golpear, de tocar a la puerta. Ujú. ¿Mm? Porque resulta que a los niños no se les enseña, y si ustedes notan, los que nos están escuchando, hay una gran importancia en la niñez, en enseñar todos estos principios y todos estos valores, pero desde la casa y desde niños. Eso es una edad que nosotros no podemos desaprovechar. Entonces resulta que el papá está desnudo porque se está cambiando, o la mamá está desnuda porque se está cambiando, o de pronto están teniendo relaciones sexuales y el Ujú. niño entra, Sí. ¿m? Porque no lo acostumbramos o no le pedimos que desde hay un respeto por la privacidad, que hay algo básico como golpear, como tocar a la puerta. Sí. Y también, del mismo modo, en el sentido contrario, dijo una filósofa, eh, Estamos para amarnos. ¿cierto? El padre tocar a la puerta de la habitación Sí. de su hija, de su hijo, y así sucesivamente. Eso es respeto por la privacidad en cosas muy sencillas y muy prácticas desde la vida familiar. Exacto, que sea de parte y parte, yo creo. Sí, porque quizá algunos papás le exigen a los niños que lo hagan, pero los papás no lo hacen con sus hijos. Entonces me parece que en eso también está esa justicia de ese respeto mutuo de las dos partes. Y aquí en eso que tú dices, Laura, hay que poner un punto de equilibrio, porque posiblemente alguien está escuchando este podcast ahora y un niño le dice a su mamá, ¿sí ves, mamá, lo que están diciendo? Que hay que respetar. Sí, esto también tiene un límite, Sí, porque es que lo que pasa es que si tú eres un niño, claro. ¿m? Eso de la privacidad tuya en algunos aspectos es relativo. Y voy a poner un ejemplo práctico de esto, el celular, Ujú. las redes sociales. ¿Hasta dónde está la privacidad de un niño? Pues hasta donde los padres consideren, no hasta donde el niño considere. Ujú. Porque en últimas, pues los padres son los cuidadores, los directos responsables por la seguridad, por la estabilidad, por el cuidado de ese pequeño. Sí. Porque si no, un niño dice, mira, tú me estás violentando mi privacidad, ¿por qué me estás revisando mi celular? Ujú. Y es un niño de 7 años. Ah, pero es que, ¿por qué me estás revisando
mi Facebook? ¿Por qué me está revisando mi Instagram? ¿Por qué me...? No, porque no es que ahí ya no es privacidad, sino que ya ahí prioriza o prima el cuidado y la preservación de